Bien, chicos, pues nuevamente gracias por estar aquí en esta sesión del día de hoy. Vamos a continuar pues trabajando con lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a seguir trabajando con algunos ejercicios propiamente de aceleración, ¿vale? Entonces, vamos a recapitular algunas cosas que vimos la sesión anterior. Hablábamos de que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Se produce cuando un móvil o un objeto tiene un cambio de velocidad en un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, básicamente, en términos muy sencillos, lo que hace es que este objeto tiende a acelerarse, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos ayer de que este tipo de movimiento maneja lo que es el concepto de aceleración. Y si nosotros recordamos la definición de aceleración, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. En otras palabras, habríamos que definir cuál es la velocidad final de un objeto, restarle la velocidad inicial de ese objeto y finalmente dividir todo eso entre el tiempo en el que transcurre ese cambio de velocidad. Esa es, de alguna manera, nuestra fórmula base y a partir de ella se derivan otras expresiones que nosotros utilizamos justamente para resolver ejercicios, ¿vale? Al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ajá. Entonces, también se le conoce de esta manera por si de repente llegan a consultar alguna literatura, algún libro, alguna bibliografía por ahí, donde vengan estas siglas, están haciendo referencia al mismo tipo de movimiento. ¿Sale? Nada más para que lo tengan ahí como brevario cultural. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos entonces a repasar un poquito el formulario que estábamos trabajando el día de ayer, porque además les voy a brindar un par de fórmulas más que vamos a utilizar, tres fórmulas más que vamos a utilizar para resolver cada uno de los ejemplos que están diseñados para esta sesión, ¿sale? Entonces vamos a revisar los detalles, ¿vale? Primero tenemos como fórmula base esta que tenemos aquí. Entonces las vamos a ir colocando del lado izquierdo para tenerlas como referencia para los ejercicios. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿verdad? Nosotros a partir de esa expresión habíamos encontrado otras. Por ejemplo, habíamos dicho que para obtener el tiempo teníamos nosotros que restar la velocidad final menos la velocidad inicial y todo eso dividirlo entre la aceleración, ¿verdad? Que es propiamente el despeje de la variable t de esta fórmula. También habíamos dicho que para encontrar la velocidad final, nosotros teníamos que sumar la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Sale? Ahí está. Esa tercera expresión también se desprende de esta fórmula inicial. Y también teníamos que, podríamos, o podemos, mejor dicho, obtener la velocidad final. Entonces, la velocidad inicial, perdón. Entonces, para la velocidad inicial, teníamos la expresión velocidad final menos la aceleración por el tiempo. ¿Sale? Entonces, estas cuatro expresiones son de alguna manera expresiones elementales para nosotros poder resolver muchos de los ejercicios que tienen que ver con este movimiento. La idea, muchachos, es que más allá de que se tengan que aprender cada una de las fórmulas, ustedes deben de ser capaces de, a partir de la fórmula base, poder despejar cada una de estas. Creo que no son despejes difíciles, así que considero que podrían tener la posibilidad de hacerlos en algún momento determinado. Claro, para efectos del examen, pues ustedes van a disponer de las fórmulas junto a ustedes y las van a poder utilizar
pues a cabalidad, ¿no? No los puedo monitorear a conciencia si están usando formulario o no. Entonces, para esta ocasión les voy a dar la oportunidad de que utilicen las fórmulas y que pues las apliquen de manera correcta para poder encontrar los resultados de los problemas que se vayan a proponer en su momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Además de estas expresiones, tenemos algunas expresiones adicionales en las cuales no me voy a meter con la demostración. Sin embargo, esas expresiones me sirven cuando, además de alguna de estas variables, nosotros queremos conocer la distancia. Es decir, nosotros tenemos un móvil, un objeto, que tiene una velocidad inicial y que de repente sufre una aceleración y entonces llega un momento en el que se genera una velocidad final. Ajá. Obviamente para esto transcurre un tiempo determinado. Sabemos que tiene que transcurrir un tiempo para que se produzca este cambio de velocidad. A veces en muchos de los problemas lo que se requiere también saber o conocer es qué distancia, ajá, qué distancia recorre el objeto desde que tiene su velocidad inicial hasta que se produce su velocidad final. Ajá. Entonces, muchas veces se requiere saber el valor de esa distancia, ya sea en metros, en centímetros, kilómetros, millas, pies o en la unidad que se necesite, ¿sale? Y es por eso que ustedes observan en estas expresiones que no hay ninguna que me involucre a la distancia, no hay ninguna fórmula que tenga la variable d. Y es por eso que tenemos que anexar a esta lista otras expresiones que tienen involucradas a la distancia. ¿Sale? Estas expresiones son las siguientes. La primera me dice que la distancia recorrida en un objeto que se acelera es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2, todo multiplicado por el tiempo. Esa es una expresión que podemos utilizar siempre y cuando tengamos velocidad final, velocidad inicial y el tiempo en nuestro problema. ¿De acuerdo? Otra expresión donde viene involucrada la distancia es esta que tenemos aquí. Me dice que distancia es igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces también tenemos esta expresión que tiene involucrada a la distancia y que para esto nosotros tendríamos que tener como datos de entrada velocidad inicial, tiempo y aceleración. ¿De acuerdo? Obviamente, a partir de estas expresiones, también se pueden despejar variables, ¿verdad? Tendríamos que entonces empezar a trabajar y recordar cómo se despejan las ecuaciones para poderlas utilizar en algún momento determinado. Finalmente, para cerrar este formulario, tenemos una última expresión, ¿sale? Que es la siguiente. Nos dice que la multiplicación o el producto de 2 veces la aceleración por la distancia es exactamente igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la última expresión que nos permite tener una gama de fórmulas que nosotros podemos utilizar para resolver nuestros ejercicios que impliquen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Es importante que las tengan a la mano, que las anoten, porque vamos a ocuparlas para resolver los ejemplos que tenemos para este día. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, que básicamente estas 3 se derivan de la primera. Luego tenemos la quinta,
la sexta y la séptima fórmula, ¿sale? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que ir viendo en cada problema que vamos resolviendo es leerlo con mucha entereza, extraer los datos del problema y verificar si hay alguna fórmula que yo pueda utilizar. Ajá. Todo depende de la incógnita que me estén solicitando, del dato que me estén pidiendo en mi problema, analizo qué fórmula podría yo utilizar. A veces va a ser una fórmula que voy a utilizar de manera directa, porque ya está despejada la incógnita. A veces voy a tener que hacer despejes y en algunas ocasiones voy a tener que utilizar más de una fórmula para resolver el problema. Ahora sí que todo depende del problema que se está planteando y para poder dominar este tema y cualquier otro tema en física, como siempre, es importante llevar esto a la práctica, es decir, hacer ejercicios para ir calentando motores. Es justamente lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta cuando resolvemos ejercicios es el asunto de las unidades de medida, ¿sale? Muchas veces los problemas o los ejercicios me dicen en qué unidades se requieren los valores que me están pidiendo. Y entonces hay que ajustarse a ello, hay que hacer las conversiones necesarias para que logremos ese objetivo. ¿De acuerdo? Como hay variedad de equivalencias, ¿ok? Muchas veces cuando se hacen los cálculos, puede ser que lleguemos a tener cierta discrepancia con los decimales de las respuestas, ¿ok? Es absolutamente normal porque no estamos utilizando todos la misma tabla de equivalencias. Pero ojo, esas diferencias son muy pequeñas, ¿ok? Estamos hablando de que hay una diferencia en en alguna milésima, ajá, o en alguna 10 milésima, es decir, en las últimas cifras decimales, tampoco son diferencias tan significativas, ¿sale? Y lo vamos a ir viendo, conforme vayamos haciendo los ejemplos, se van a ir dando cuenta de esa situación, sobre todo porque va a haber ejercicios que yo voy a resolver y va a haber ejercicios que ustedes me van a ayudar a resolver y para eso van a utilizar las equivalencias que tengan a la mano, ya sea que las investiguen en internet, ya sea que usen las que brinda Google, ¿verdad? O las que tengan por ahí en algún libro si son más chapados a la. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejercicios entonces de Profe, este tema para que anden bien truchas, ¿ok? profe. ¿Qué pasó? En la fórmula final es velocidad inicial primero o velocidad final es que no la alcanzo a ver. Es velocidad final. Ok, gracias, profe. Vale, es sí, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ok, voy a ver si bajamos tantito esto. Ok, vale, ahí está. Entonces vamos a borrar esto de aquí. ¿Sale? Y vamos a empezar a resolver algunos ejemplos y ejercicios, ¿sale? Como se los dije en programación, pues bueno, también aquí la práctica es la que nos hace libres, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a resolver algunos problemas. Hay que estar ahí atentos con las equivalencias porque seguramente se pueden utilizar en algún momento, ¿vale? Muy bien, vamos a revisar. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Lo voy a anotar.
Dice, una lancha de motor una lancha, ¿verdad? Parte del reposo y alcanza una velocidad de 30 millas por hora en 15 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la aceleración y qué tan lejos viajó? Ok, vale, ahí está. Entonces, el problema que se está proponiendo, ¿verdad? Es el problema que se está proponiendo, ¿vale? Perfecto, Miguel Ángel, qué bueno que ya te pudiste conectar. Así que, bueno, vamos a empezar a resolver ejercicios de aceleración y vamos a utilizar este formulario y vamos a ir trabajando para resolver cada uno de los problemas que se están proponiendo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tenemos este problema y entonces hay que leerlo con mucho detenimiento. Dice, una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 30 millas por hora en 15 segundos. ¿Cuál es la aceleración y qué tan lejos viajó? Ok, vamos a analizar primero los datos que tenemos en nuestro problema. ¿Sale? Vamos empezando por ahí. Entonces, los datos que tenemos en el problema son los siguientes. Dice, una lancha de motor parte del reposo. Entonces, en física, cuando hablamos de movimientos, hay ciertas palabras clave que, si bien son palabras, nos dan ciertos datos del problema, ¿ok? Entonces, una de esas frases clave o palabras clave es cuando dicen parte del reposo, ¿ok? Cuando se dice que parten del reposo, que un objeto parte del reposo, se está haciendo referencia a que la velocidad inicial de ese objeto es cero. Ajá. Entonces, la velocidad inicial de este objeto es igual a cero, porque está partiendo del reposo, porque estaba sin moverse cuando empezó aquí el experimento. Ajá. Entonces, esta frase es muy clásica, seguramente ustedes ya lo sabían, pero sí es importante recordarlo, ¿sale? Velocidad inicial es igual a cero, cuando dice que parte del reposo. Y luego dice que alcanza una velocidad de 30 millas por hora. Es decir, parte del reposo y luego alcanza una velocidad de 30 millas por hora. Entonces, esa velocidad que me están dando vendría siendo la velocidad final que adquiere el móvil, que son 30 millas por hora. ¿Sale? Ahí está. En 15 segundos. Es decir, ese cambio de velocidad se produjo en un tiempo de 15 segundos. ¿Ok? Ahí está. Otro dato de nuestro problema. Y esto es lo que nos da. Nos pide la aceleración y nos pide qué tan lejos viajó, es decir, la distancia. ¿Ok? Nos pide estos dos datos. Ahora bien, cuando ustedes leen el problema, se pueden dar cuenta que
no me está especificando en qué unidades quiere la aceleración y en qué unidades quiere la distancia. Entonces yo esa aceleración y esa distancia las puedo expresar como resultado en las unidades que yo quiera, ¿vale? En las unidades que yo quiera yo la puedo representar o la puedo expresar. Ahora nada más aquí hay que tener cuidado con los datos de entrada, ¿vale? Por ejemplo, aquí la velocidad final está expresada en millas por hora y el tiempo está expresado en segundos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener de manera uniforme las unidades del tiempo, ¿sale? Entonces, aquí está en horas, aquí está en segundos. Tenemos que buscar de alguna manera que sean la misma unidad de tiempo. Ajá, ¿sale? Entonces vamos a tener que o expresar esta velocidad final en millas por segundo o convertir el tiempo que está en segundos, convertirlo a horas. Tenemos que hacer una de esas dos opciones. Para mí, lo más práctico es convertir el tiempo a horas y es justamente lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sale? Nada más que déjenme leer aquí tantito. Dice Diego, profe, en la primera fórmula de la distancia no falta la aceleración. En la primera fórmula, o sea, en esta no. No falta la aceleración. ¿Sale? A lo mejor la está confundiendo por ahí con alguna otra, pero no. En esta no falta la aceleración, ¿sale? Sale, muy bien. En la que tiene la aceleración es esta de aquí abajo. Ok, vale, seguimos entonces. Ok, quedamos que vamos a convertir los segundos a horas. Sabemos perfectamente que una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Entonces tendríamos que convertir los segundos a horas. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar o dividir por 3600. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir, ¿no? Tenemos que dividir entre 3600. ¿Sale? Entonces, para convertir de segundos a horas, tenemos que dividir los segundos que tengo entre 3600. ¿Sale? Y eso me da lo siguiente. 0.004 horas. ¿Ok? Entonces, la idea es que conforme vaya yo resolviendo el ejercicio, pues ustedes también lo vayan haciendo en casa por si caemos en alguna contradicción o caemos en algún error, pues me lo hagan saber a tiempo, ¿no? Bueno, entonces, 15 segundos convertidos en horas son 0.004 horas. ¿Sale? Ahí está. Entonces ya tenemos las unidades de tiempo en los datos, las mismas unidades y ya podemos empezar a trabajar. ¿Sale? Primero voy a calcular la aceleración. Tengo como datos velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Entonces, la fórmula que puedo utilizar para calcular la aceleración, como ya se dieron cuenta, es la primera, la fórmula base. ¿Sale? Entonces, tendríamos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo dividido entre el tiempo. En otras palabras, sustituyendo los datos, tendríamos que 30 millas por hora, 30 millas por hora, menos la velocidad inicial que es cero. ¿Cero qué? 0 millas por hora. Es decir, cuando la velocidad es cero, adquiere las unidades de la otra velocidad. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta para nuestro análisis de unidades.
¿Sale? Nuestro análisis dimensional de las unidades. Y todo esto se va a dividir entre el tiempo. El tiempo obviamente tiene que estar expresado en horas, entonces es 0.004 horas, ¿verdad? Ahí está. Y entonces tenemos una operación sencilla donde arriba, pues en la resta me da 30 y entonces ese 30 lo tengo que dividir entre 0.004, ¿de acuerdo? Lo cual me da un valor de 7.500. Entonces la aceleración tiene un valor de 7.500. ¿7.500 qué? Ah, bueno, si vemos las unidades, si a millas por hora le restamos millas por hora, pues me siguen quedando millas por hora. Y eso si lo dividimos entre hora, aplicando una ley del sándwich, me quedaría millas sobre hora al cuadrado, que es justamente las unidades en las que vamos a expresar este resultado. Esto que tenemos aquí, se conoce como análisis dimensional de las unidades de medida. Ajá. Muchas veces no se los solicito, pero sí es importante que lo recuerden y que lo conozcan tantito, aunque sea, ajá, para que sepan cuáles son las unidades que obtenemos como resultado, ¿ok? Entonces, así tenemos la aceleración 7.500 millas sobre hora cuadrada. Como el problema no me exige expresar el resultado en alguna unidad específica, en alguna unidad en concreto, pues entonces yo lo puedo dejar así. Y no tiene por qué haber ningún problema. ¿Sale? Entonces, ojo con los detalles. Muy bien. Ya tenemos la primera parte del problema, que es la aceleración. Ahora me pregunta qué tan lejos viajó, es decir, la distancia. ¿Sale? Para la distancia, voy a utilizar las variables que ya conozco y también obviamente ahora le puedo añadir la aceleración que ya conozco. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular la distancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para la distancia, yo podría utilizar dos fórmulas. Con los datos que tengo, podría utilizar dos fórmulas. Podría utilizar la fórmula número 5, porque tengo velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. Pero también podría utilizar la fórmula número 6. Velocidad inicial la conozco, tiempo lo conozco, ya conozco la aceleración, entonces estoy en condiciones de también poder utilizar. ¿Sale? Para calcular la distancia. Incluso también podría utilizar la de abajo si hago un despeje. ¿De acuerdo? Sin importar la fórmula que ustedes utilicen, tenemos que llegar a los mismos resultados. ¿Sale? Tenemos que llegar a los mismos resultados. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo problema. En estos casos, cuando yo tengo posibilidad de utilizar varias fórmulas, por lo general yo elijo la más sencilla. Y para mí la más sencilla es la primera, la número 5. Ajá. Pero si utilizan las otras no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces tenemos que distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 y todo eso multiplicado por el tiempo. ¿Sale? Esa es la expresión que tengo que utilizar. Y entonces hago una sustitución de datos, ¿verdad? Hago una sustitución de datos para poder encontrar esa distancia. Tendríamos entonces que distancia es igual a velocidad final, que son 30 millas por hora, más la velocidad inicial, que es 0 millas por hora. Todo eso se divide entre 2
y todo eso se va a multiplicar por el tiempo que son 0.004 horas. ¿Sale? Ahí está. Entonces tenemos que hacer toda esta operación. 30 más 0 son 30. 30 entre 2 me da 15. Y el 15 entonces, el 15 lo tengo que multiplicar por 0.004. Y eso me daría la distancia. ¿Qué nos queda entonces como resultado final? 0.06. ¿Sale? 0.06. Entonces, lo voy a poner de este lado, del lado izquierdo. La distancia es de 0.06. ¿En qué se va a medir la distancia? Si observan las unidades, nos van a quedar millas, ¿ok? Nos van a quedar millas. Entonces, la distancia es de 0.06 millas. Tampoco me especifica el problema en qué unidades la tengo que mostrar. Entonces, yo la puedo dejar en millas, ¿vale? Ya calculé la aceleración, ya calculé mi distancia, entonces he terminado mi ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o inquietud, muchachos? De mi parte no, profe, todo claro. Vale, ok. Profe, ¿Qué pasó? yo sí tengo la duda. A ver, Eh, dime. ¿Por qué uso la fórmula de D? Es que como se ve borrosa mi pantalla, veo todo borroso y veo que usó la fórmula de D es Ok. igual a BF más BO sobre 2 por 3. ¿Por qué utilicé esa fórmula? ¿Esa es tu pregunta? Ajá, sí, es que veo borroso, no sé qué diga el problema. Ah, ok. Vale. Bueno, fíjate bien. El problema es de una lancha y te dan como datos la velocidad la velocidad inicial, que es 0, porque dice aquí el problema que parte del reposo. Ajá. Además, te da como datos la velocidad final, que son 30 millas por hora, y además te da el tiempo, que son 15 segundos. El problema básicamente te pide dos cosas: la aceleración y la distancia. ¿Ok? Te pide esos dos datos. Para tú encontrar esos dos datos, una vez que ya sabes cuáles son los datos que tú ya conoces, tienes que revisar cuál de las fórmulas puedes utilizar. Entonces, por ejemplo, para la aceleración, yo utilicé la primera fórmula porque me doy cuenta que conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial y también conozco el tiempo. Eso significa que puedo sustituir, hacer la resta y después hacer la división. Y eso ya me va a dar la aceleración. Ajá. Y ya para el segundo dato que me piden, que es la distancia, yo tengo que revisar cuál de las fórmulas me puede servir para encontrar esa distancia. En las fórmulas, yo aquí tengo tres fórmulas que de entrada, pues tienen la D de distancia. Ajá. No puedo utilizar ninguna de las de arriba, porque ninguna de las de arriba tiene la D de distancia. Entonces no voy a poder calcularla. Ahora, de estas tres que tengo abajo,
necesito ver, todas me permiten calcular la distancia, pero a lo mejor no todas las voy a poder utilizar, porque quizá a lo mejor me va a hacer falta algún dato. Entonces necesito ver en cuál de las tres fórmulas tengo todos los datos. Ajá. Entonces reviso la primera fórmula. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo el tiempo, entonces la puedo utilizar. Si me voy con la fórmula de abajo, tengo velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración porque la calculé ya hace ratito. Aquí el tiempo se repite. Entonces también la puedo utilizar porque tengo todos los datos para sustituirlos. Y con la fórmula de hasta abajo, también la podría utilizar porque conozco la aceleración, conozco la velocidad final y conozco la velocidad inicial. En este ejercicio podría utilizar cualquiera de las tres fórmulas. ¿Por qué elegí la primera? ¿Por qué elegí la número 5? Porque se me hizo más fácil para hacer operaciones. Porque en esta fórmula número 5 solamente tengo que sumar, luego tengo que dividir entre 2 y luego ese resultado solamente lo multiplico por el tiempo, que es justamente lo que hice aquí. Ajá. Y aquí, por ejemplo, en la otra fórmula, tengo que elevar al cuadrado, tengo que multiplicar, y aquí multiplicar otra vez, y luego sumar. ¿Sale? Y en la fórmula de hasta abajo tengo que despejar primero, y luego tengo que elevar al cuadrado, luego tengo que restar, y luego dividir. Entonces, por comodidad y por practicidad, fue que utilicé esta fórmula, pero en realidad pude haber utilizado cualquiera de las tres. Lo importante aquí es que la fórmula que tú vas a utilizar, en esa fórmula tengas todos los datos conocidos y solamente te falte el que estás buscando. ¿Sale? Muy bien. Entonces, así es como vamos resolviendo estos problemillas. ¿Sale? Voy a borrar para poner otro problema, muchachos, y seguir avanzando. Vale, profe. ¿Vale? Vale, vamos a resolver el siguiente problema, que está en apariencia un poquito más sencillo. ¿Vale? Y el problema dice
lo siguiente. Ahorita lo vamos a anotar por aquí. Dice, una moto parte del reposo. Los objetos no siempre van a partir del reposo, ¿sale? Pero muchos de ellos sí. Ajá. Y al transcurrir 22 segundos, y al transcurrir 22 segundos, ¿ok? Alcanza una velocidad de 55 kilómetros por hora. ¿Sale? El problema nos pregunta la aceleración de la moto. ¿Ok? Obtenga la aceleración de la moto. Y ojo aquí, me dice que quiere la aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces hay que prestar atención al problema, porque como les dije, es importante también checar las unidades en las que vamos a presentar el resultado. Pero bueno, primero vamos a ver los datos de entrada. ¿Qué tenemos como datos? Dice una moto parte del reposo. Entonces la velocidad inicial es 0. ¿Sale? Ahí está. Luego dice que la moto parte del reposo y al transcurrir 22 segundos, es decir, me está dando el tiempo en segundos, 22 segundos, ¿ok? Alcanza una velocidad de 55 kilómetros por hora. Ok, entonces la velocidad final que adquiere la moto es de 55 kilómetros por hora. ¿Sale? Ahí está. Y me pregunta la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Pero la aceleración me la pide en metros sobre segundo al cuadrado. Como tengo la velocidad inicial, el tiempo y la velocidad final, puedo utilizar nuevamente esta expresión, nuestra expresión inicial. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Nada más que aquí hay que tener cuidado. Como la aceleración me la están pidiendo en metros sobre segundo al cuadrado, a mí me conviene, antes de utilizar la fórmula, convertir todas las unidades, todos los datos conocidos en estas unidades. Por ejemplo, el tiempo está en segundos, no hay ningún problema con él. Pero la velocidad final, que está en kilómetros por hora, a mí me conviene convertirla primero a metros por segundo y ya después utilizarla en la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar de esa manera. ¿Qué tenemos entonces? Que vamos a convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. Comenzamos con los kilómetros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Kilómetro arriba y kilómetro abajo se van a eliminar las unidades para que me queden nada más los metros. Ahora vamos a convertir las horas a segundos. Una hora
tiene 3600 segundos. Aquí como la hora está en la parte de abajo, en el factor de conversión, la hora tiene que estar en la parte de arriba para poder eliminar la unidad de medida. Y así ya me van a quedar metros entre segundos o metros sobre segundo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, haciendo la conversión, sabemos que tenemos que multiplicar 55 por 1000 y por 1. Ajá. En la parte de arriba. Ya para la parte de abajo, me queda 1 por 3600. Entonces, haciendo esa conversión, me quedaría que la velocidad final es de 15.277 metros por segundo. ¿Sale? No he calculado la aceleración todavía, simplemente estaba convirtiendo la velocidad final a metros por segundo. Y entonces a partir de ahí ya puedo resolver. Conozco ya la fórmula que voy a utilizar. Entonces esto va a ser un simple juego de niños, ¿no? Para la aceleración, sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. En otras palabras, 15.277 metros por segundo menos la velocidad inicial que es 0 metros por segundo. Acuérdense que la velocidad que vale 0 adquiere las unidades que la otra velocidad. Y esto lo dividimos entre el tiempo, que son 22 segundos. ¿Vale? Ahí está. Entonces, en la parte de arriba haríamos una resta y luego dividiríamos entre 22. Así de sencillo. Tenemos entonces 15.277 menos 0, pues me sigue quedando 15.277. Y eso dividido entre 2, digo entre 22. Ajá, dividido entre 22, me daría entonces una aceleración de 0.694. Y si observan sus unidades, me quedarían metros sobre segundo al cuadrado, que es justamente las unidades en las que me está pidiendo expresar mi resultado. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Los problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no son complicados. Solamente hay que tener mucho cuidado con las unidades en las que están las cantidades conocidas y tener pleno conocimiento de las unidades en las que se tienen que mostrar los resultados. Y obviamente utilizar la fórmula correcta y hacer las operaciones de manera correcta. A veces me ha tocado y parece increíble que a esas alturas de la vida, si por ejemplo voy a utilizar esta fórmula que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, cuando hacen la sustitución de valores y comienzan a hacer operaciones, me he topado con que primero suman la velocidad inicial y la aceleración y luego me multiplican por el tiempo. Y no es cierto. Primero hay que multiplicar y luego hay que sumar. Ajá. Acuérdense de la jerarquía de operaciones, ¿ok? ¿Vale? Bueno, vamos entonces a darles la oportunidad de que resuelvan ustedes un problema. ¿Sale? Y luego seguiré poniendo más ejemplos yo.
La idea de que resuelvan los problemas aquí en la sesión, pues es que participen, primero que nada, que intenten resolver los problemas y que de alguna manera pues vayan reforzando su conocimiento de cara al examen de la próxima semana. Entonces, la práctica es la que los hará libres, ya se los dije y se los vuelvo a repetir. Ok, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Dice, lo voy a anotar el problema y ahorita lo van a ir resolviendo, ¿ok? Perfecto, ahí está el problema. Se los voy a leer. Dice, un avión aterriza a 200 millas por hora. Es decir, el avión venía volando y cuando tocaron las llantas en el suelo, venía a una velocidad de 200 millas por hora. Y se detiene totalmente a 600 o en 600 pies. Es decir, una vez que las llantas tocan el suelo, avanza 600 pies y ahí se detiene el avión. En la pista, obviamente. Pregunta por la aceleración en pies por segundo al cuadrado y el tiempo en el que se detuvo. ¿Sale? Ese es el problema que hay que resolver. Aquí están las fórmulas que pueden utilizar. Entonces vamos a darles la oportunidad de que lo resuelvan y cuando tengan la respuesta o las respuestas, porque pide aceleración y pide el tiempo, nos compartan aquí en el chat sus respuestas para ir verificando y valorando si estamos teniendo las respuestas correctas. ¿Ok? Así que, adelante, muchachos.
Bien, chicos, si alguien ya tiene por ahí una respuesta, nos la puede compartir para ir echándole un ojo. Aquí la clave de este problema es las conversiones de los datos. Ajá. Por ejemplo, la velocidad de 200 millas por hora hay que convertirla a pies por segundo. La distancia probablemente también hay que convertirla. Bueno, no, porque son pies, entonces no hay no hay necesidad, ¿no? Pero sí, la velocidad definitivamente sí necesita una conversión y a partir de ahí pues hay que calcular la aceleración. Si dice que el avión aterriza, es decir, las llantas cuando tocan sobre la pista, la velocidad era de 200 millas por hora, hablaríamos de que esa es la velocidad inicial. Y como hay un frenado, eso me indica que en algún momento pues el avión se va a detener, lo que significaría que al detenerse totalmente, la velocidad final es igual a cero. ¿Vale? Para aquellos que todavía no lo ven, pues se los estoy comentando. ¿Vale? Y bueno, hay que calcular la aceleración en pies por segundo al cuadrado y el tiempo en el que se detuvo. Que en este caso, pues el tiempo está dado en segundos. O sea que la distancia sería 600 es F o una T. Es que no lo veo, se ve borroso. Ok, la distancia son 600 pies. Ok, profe, gracias. Profe, vamos a Nada. utilizar la última fórmula, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden utilizar la fórmula que consideren necesaria siempre y cuando pues tengan todos los datos para sustituir y resolver. No sé si estoy bien, pero a mí, bueno, utilizando la última me salió 48.88 pies sobre segundo al cuadrado, utilizando la última fórmula. Utilizando la última fórmula. Ok, Sí, porque todas las o sea, demás tienen tiempo. En la última fórmula calculaste que la aceleración, ¿no? Ajá, despejando el 2D. Ok, ahorita vamos a verificar qué fue lo que pasó. Ok, si usamos la última fórmula, nos dice que la velocidad final al cuadrado hay que restarle la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, vamos a revisar. Y luego eso se dividiría entre 2 veces la distancia. Habría que revisar ese resultado, mi estimado, porque sí podemos utilizar esta fórmula, pero el resultado que te salió no es el correcto. Lo voy a checar, profe. Ok, vale. Sí, estoy aquí verificando. Como les dije hace rato, técnicamente nosotros podemos utilizar cualquier expresión, siempre y cuando conozcamos los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, su compañero sugería que para calcular la aceleración podía utilizar la última expresión
Ajá, y despejar de ahí aceleración. Habrá que revisar también, Cristian, el resultado, porque tampoco es el que me estás mencionando. Entonces, a ver, Yo la lo que última fórmula es, ¿qué pasó? es que yo lo que hice primero fue convertir los 200 millas entre horas a pie Ajá. por segundo. O sea, quedaría 200, no, 5280 arriba, entre una milla, abre otra vez otro paréntesis, una hora, entre 3660 segundos. Es lo que hice para convertir. ¿Y cuál fue tu resultado de la conversión? 293.3333 y un infinito de